gustaría pedirle que vaya a Sofonías capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 15. Y cuando lo tenga, si pudiese ponerse sobre sus pies juntamente conmigo, le agradecería. Y que me responda con un amén para yo saber que ya lo tengo. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Sofonías capítulo 2, versículos del 1 al 15. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes en la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinará a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guardia de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos permites estar en este lugar reunidos para poder meditar en tu palabra. Señor, te agradecemos que en tu misericordia tú nos permites ver estos juicios, y a los que hemos creído en ti, en tu Hijo, nos permites ver estos juicios sin el terror de pensar que algún día tendremos que enfrentarlos, sino que podemos verlos como criaturas nuevas, personas perdonadas, y podemos adorarte por ello, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú eres bueno para con nosotros y en tu misericordia nos has perdonado a través del Señor Jesucristo. Padre, rogamos para que el día de hoy tú obres también en aquellos que están entre nosotros, que posiblemente
en muchas ocasiones han escuchado tu palabra, pero que nunca han venido al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, por los que están aquí, que aún no te conocen, que los traigas a salvación y que el poder de tu palabra haga su obra y haga su efecto en aquellos que entraron aquí perdidos, haciéndolos salir de aquí como ciudadanos del cielo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Sofonías, y aun cuando nosotros leemos este segundo capítulo de Sofonías, en el que se describen los juicios del Señor en contra de las naciones perversas, nosotros podríamos llegar a pensar hasta cierto punto que cuando nosotros vemos estos juicios, lo único que podemos ver es la justicia de Dios siendo derramada sobre los pecadores, o podríamos llegar a pensar que cuando nosotros leemos la manera en la que Dios ha prometido destruir a las naciones, aplastar a los pecadores, o la manera en la que ha prometido volver desérticas las ciudades paganas, podríamos pensar que esto lo único que resalta es la ira de Dios o la justicia de Dios en contra del pecador. Y aunque ciertamente, hermanos, estos pasajes resaltan mucho la ira de Dios, algo que me gustaría que notemos es que cuando nosotros pensamos en estos pasajes, al mismo tiempo que los podemos ver como un testimonio de la ira, también los podemos ver como un testimonio de la gracia y misericordia. No sé si lo ha pensado, pero piénselo de esta manera: el solo hecho que Dios le esté anunciando sus juicios a estas naciones paganas, o el solo hecho que le esté anunciando sus juicios a la nación de Judá cuando estaban en rebeldía, es un acto de gracia por el simple hecho que nosotros merecemos un juicio sin previo aviso. No sé si alguna vez ha pensado, pero la gracia no es solamente pensar que Dios perdona nuestros pecados después de que ya pecamos. Ciertamente, gracia es saber que tenemos perdón. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos la gracia de saber que después del pecado podemos confesar nuestro pecado, podemos recibir misericordia, podemos ser restaurados. Pero mi hermano, gracia no es solamente saber que yo puedo confesar mi pecado después de haber pecado. Gracia es saber que Dios me hace advertencias acerca del pecado antes de mi pecado. Yo creo que esa parte de la gracia a veces la olvidamos. La gracia no es aquello que me da permiso para pecar. De hecho, la gracia es aquello que me advierte del peligro del pecado, es aquello que me advierte de la gravedad del pecado y me enseña a alejarme del pecado. Dice el apóstol Pablo: abundaremos o pecaremos para que la gracia abunde. Dice Pablo: de ninguna manera. Otra vez el apóstol Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, algo que a mí me gustaría que nosotros veamos aquí es que cuando se trata de entender la gracia correctamente, no solamente entiende la gracia el que sabe que después de pecar puede venir y pedir perdón. Eso es parte de... Pero eso es solamente un lado de la moneda. Mi pregunta de hecho para ti sería: ¿tú entiendes la gracia no solamente como algo que te restaura después del pecado, sino la entiendes también como algo que te aleja del pecado? Porque si no la entendemos de esa manera, no la estamos entendiendo. ¿Entiendes la gracia como algo que te ayuda no solamente a decir gracias a Dios que ya no tengo condenación por causa de mi pecado, sino también a decir gracias a Dios que por causa de la gracia ya el pecado no se enseñorea de mí? Y déjame te hago esta pregunta, hermano: ¿de qué manera obra la gracia en ti cuando estás siendo tentado? Cuando tú estás, piénsalo de esta manera, enojado, porque yo creo que aquí todos nos hemos enojado.
Cuando tú te enojas, ¿de qué manera obra la gracia? ¿Sabes? Hablas en tu enojo, hablas sin pensar y después del pecado confiesas tu pecado, o la gracia obra en ti hasta el punto en el que aún en el momento de enojo, aún en el momento de tentación, lejos de entregarte al pecado, utilizas la gracia para combatir contra él. Porque muchas veces, una de las cosas que a mí me da temor, hermano, es que cuando estamos en tentación, no solamente es grave que estamos en tentación, sino que estamos en algún tipo de tentación, pero rara vez creemos en la gracia de Dios como algo que nos ayuda a salir de ella, como algo que nos ayuda a huir no solamente de las consecuencias del pecado, sino que la gracia nos ayuda a huir principalmente del placer del pecado. Todos queremos gracia que nos ayude a huir de las consecuencias. El esposo adúltero no quiere perder a su esposa. El hombre avaricioso no quiere perder el dinero, pero la pregunta es, ¿quieres una gracia que te ayude a huir de las consecuencias del pecado o del placer del pecado? ¿Una gracia que te ayude a huir de las consecuencias de tu enojo o que te ayude a huir del engaño del enojo que te hace sentirse satisfecho cuando ya lo has derramado todo a través de tu altar? Hermanos, como he mencionado, en este pasaje vamos a ver la gracia de Dios junto con el juicio, pero al mismo tiempo algo que vamos a ver es la gracia no solamente que restaura al pecador, sino la gracia que invita al pecador a huir del placer y a huir de las tentaciones del pecado. Y quiero que lo pienses muy bien, hermano. ¿Estás tú consciente que la gracia de Dios está diseñada para eso? Para que tú huyas de tus deleites, para que tú huyas de tu carne y para que tú huyas de los deseos pecaminosos que hay en tu corazón. ¿O solamente la ves como algo que te rescata de las consecuencias de tu pecado? Y note que en este pasaje, una vez más, el texto nos muestra la justicia de Dios, pero lo primero que el texto hace es mostrarnos o exhortar a la nación de Judá y a las naciones para que aprendan a huir no solamente de la ira venidera, sino que los enseña a huir en arrepentimiento de las tentaciones del pecado y de las tentaciones de su corazón. Note cómo inicia diciéndonos en los versículos 1 y 2: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Note que el texto advierte a esta nación que la ira de Jehová viene, pero lo primero que los invita a hacer, o lo primero que los exhorta a hacer, es a congregarse como una nación sin pudor. Es decir, no solamente les está diciendo, piensen y arrepiéntanse de su pecado porque la ira viene. No, el hecho que les diga nación sin pudor les está diciendo, piensen y arrepiéntanse del pecado porque el pecado es horrible. Y hasta que ustedes no entiendan lo horrible del pecado, hasta que ustedes no entiendan su condición, realmente ustedes nunca van a huir de la ira de Dios. Así que, hermano, huir de la ira de Dios, déjame te lo pongo de esta manera. Si la única razón por la que tú dices que crees en Cristo es porque tú no te quieres ir al infierno, muy posiblemente tú estás creyendo en Cristo por una mala razón. Oh, pastor, es que yo no quiero irme al infierno, entonces voy a creer en el Señor Jesucristo. Ciertamente, si crees en Cristo no te vas a ir al infierno, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Nosotros no creemos en Cristo porque no nos queremos ir al infierno. Nosotros creemos en Cristo porque Él sufrió el infierno por nosotros y porque creer en Él me hace ver lo horrible que es mi pecado. Es decir, ciertamente necesitas tú ser salvo del infierno, pero ¿sabes de qué tienes que ser salvo primero? De tus propios deseos. Así que el profeta no está invitando a la nación a decir, huyan del infierno, pero sigan disfrutando de los deleites del infierno.
Y yo creo que a veces ese es un problema que tenemos nosotros como cristianos, y ese es un problema que existe en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros sabemos que el camino al Padre es el Hijo. Todos nosotros sabemos que si creo en Cristo estaré con el Padre, pero muy rara vez nosotros nos deleitamos en saber que si creo en Cristo, los deseos del infierno salen de mi corazón. Rara vez. O lo más extraño es que nos gusta pensar que vamos a ir al cielo mientras en la tierra disfrutamos los placeres del infierno. Nos gusta pensar que vamos a disfrutar la gloria, pero mientras llega la gloria podemos disfrutar de lo terrenal sin ningún tipo de arrepentimiento. Y aquí lo que está haciendo Sofonías es decirles: congréguense, y es una invitación a arrepentirse. El punto no es solamente congréguense para meditar en el pecado, el punto es congréguense para arrepentirse de su pecado. Y note cómo lo describe Sofonías. Es interesante, hermano, porque cuando nosotros pensamos en el pecado o en el arrepentimiento, usualmente pensamos en el arrepentimiento como algo personal. ¿Ha escuchado eso usted? El arrepentimiento sucede en el corazón. El arrepentimiento es de cada persona. Y hermano, eso es cierto. Pero ¿sabe qué es algo que nos muestra Sofonías aquí? Cuando dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Sabe qué nos está diciendo? Ciertamente el arrepentimiento es algo personal, es algo que debe suceder en tu corazón, pero al mismo tiempo ciertamente el arrepentimiento es algo que surge o es algo que se puede ver en un contexto de comunión. Así que para el profeta y para la escritura, donde no hay comunión con el pueblo de Dios, ¿sabe que tampoco hay arrepentimiento? Por eso es que esa idea que muchas veces se tiene de que no, yo sigo al Señor yo solo, eso no existe. O yo sigo al Señor a mi manera, eso tampoco existe. O nadie conoce a mi corazón. Ciertamente nadie conoce tu corazón, pero sí sabes que conocemos la Escritura, y la Escritura dice que si tú no quieres estar con el pueblo de Dios, si tú no quieres congregarte junto con otros pecadores, es porque tampoco quieres a Dios. No, pastor, usted no conoce mi corazón. Otra vez, no conozco tu corazón, pero conozco las Escrituras, y estar alejado de la comunión de los santos, estar alejado de la comunión de una iglesia en nuestro contexto, bíblicamente hablando, es el equivalente a estar viviendo bajo el endurecimiento de tu pecado, y bíblicamente hablando, estar alejado del pueblo de Dios o estar en medio del pueblo de Dios sin tener comunión con el pueblo de Dios es andar en un corazón lleno de dureza. Así que, si tú ves todo lo que sucede aquí como opcional, es porque el arrepentimiento no representa algo en tu vida. Delante de Dios tú no estás arrepentido. Delante de Dios tú estás endurecido. El mismo autor de Hebreos lo dice en Hebreos 3 versículos 2 y 13. Y note lo que implica congregarse y reunirse juntos como congregación para caminar juntos en obediencia al Señor. Note cómo lo dice: mirad. No es solamente venir y reunirse. Tú puedes reunirte hoy y salir de aquí endurecido. Tú puedes reunirte hoy, el martes, el domingo pasado, y si hacemos reunión el viernes también, y salir de aquí más endurecido, como que si nunca hubiese venido a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué es lo que implica el congregarse, el juntarse con otros pecadores para practicar el arrepentimiento, para crecer en madurez? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cómo le hago para no apartarme de Dios? ¿Cómo le hago para no alejarme del Señor? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí notas? Si no hay exhortación, no hay crecimiento. Si no hay una comunión,
al punto en el que tú permites que tus hermanos te exhorten a ti y tú exhortes a tus hermanos, tú no estás creciendo, tú estás en rebeldía. Para tú estar endurecido por el pecado, tú no tienes que salir allá afuera y practicar los peores pecados. ¿Sabes dónde comienza el endurecimiento de muchos? Sentado en una banca de la iglesia, porque se acostumbra a sentarse sin tener comunión. Es lo único que tienes que hacer para estar endurecido. ¿Cómo sé yo si estoy endurecido, pastor? ¿Cómo sé? ¿Qué tengo que hacer para endurecerte? ¿Quieres que te diga qué tienes que hacer para endurecerte? Nada. Endurecerte por el pecado es lo más fácil del mundo, porque no tienes que hacer nada. Endurecerte por el pecado es lo más fácil, porque lo único que tienes que hacer es cerrar tus labios para no exhortar a tus hermanos y cerrar tus oídos para no escuchar las exhortaciones. Si eso eres tú, ten cuidado, porque estás caminando en el engaño del pecado. Pastor, yo voy y yo escucho la palabra y luego yo salgo de ahí porque nosotros vamos por el Señor. Yo no vengo a la iglesia por la gente. Bueno, tú estás viniendo a adorar a un ídolo, no estás viniendo a adorar al Dios verdadero. Nosotros vamos, yo voy por el Señor y a mí no me gusta que ni se metan conmigo ni yo meterme con nadie. Felicidades, estás orando a un ídolo. Un ídolo al que tú le dices qué hacer, no un Dios soberano que te dice qué es lo que tú debes hacer. En este caso, Sofonías, el autor de Hebreos, dice: procuren congregarse, y cuando se congreguen, procuren que haya exhortación mutua, una exhortación en la que yo pueda exhortar a mi hermano que anda en pecado y mi hermano me pueda exhortar a mí, porque en ese contexto sucede el arrepentimiento. Bueno, ¿sabes tú por qué la exhortación es tan importante para una iglesia? Porque cuando tú empiezas a ser exhortado por tus hermanos, ahí es donde sale a la luz tu corazón. A mí, esto va a sonar un poquito masoquista, pero a mí me encanta cuando exhorto a alguien con la palabra y se enoja. Porque ya sé cuál es el problema, su problema es la palabra. Hermano, tienes que hacer esto. No, a mí no me venga con que tengo que hacer esto. Entonces tienes problema con Dios. O la típica que muchas veces decimos cuando estamos en el matrimonio, en la cancha jugando fútbol, cuando estamos en donde sea, citamos la Biblia. No, aquí no metas a Dios. ¿Ha dicho usted eso? ¿Tiene un problema usted en su casa? Su esposa le menciona la Biblia. No, aquí tú no estás metiendo a Dios, que esto es un problema entre tú y yo. En este asunto Dios no se mete. Hermano, no es que Dios se mete en tus asuntos, es que tú fuiste creado por Dios, por tanto tú eres el que se metió en los asuntos de Dios, así que no lo puedes sacar. En el momento, la razón por la que la comunión es tan importante es porque en el momento que la palabra es dada y la persona es exhortada con la palabra, en el momento que sale la rebelión, ahí podemos ver lo que realmente hay en el corazón. Una cosa es lo que decimos detrás del púlpito. Una cosa es lo que yo digo detrás del púlpito. Otra cosa es que ustedes me vean en un pecado, me exhorten y yo reaccione mal. Ahí usted va a ver qué tanto de lo que yo predico yo creo. Y lo mismo pasa con usted. Una cosa es lo que canta cuando es el tiempo de la alabanza. Otra cosa es lo que usted reacciona cuando está siendo corregido por la palabra. Hermano, ¿sabes cuál es la gravedad de no reunirnos? ¿O sabes cuál es la gravedad de reunirnos sin recibir exhortación o sin estar dispuestos a recibir exhortación? Que cada vez que tú te defiendes de una exhortación que alguien te está dando, cada vez que alguien te exhorta por tu pecado y tú te defiendes, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Tú no te estás defendiendo a ti mismo. Pecas, alguien te exhorta, tú comienzas a poner excusas, tú comienzas a decir a Dios no lo meta. Tú no te estás defendiendo a ti mismo. ¿Sabes a quién estás defendiendo? Los deseos de Satanás que están en tu corazón. Eso es lo que tú estás defendiendo. En el momento que tú pones una excusa, la palabra es predicada, tu hermano te exhorta, tu esposo te exhorta, tu esposa te exhorta, tus hijos te exhortan con la palabra. En el momento que tú te defiendes o pones una excusa, tú te estás volviendo el abogado más fiel de Satanás. Porque él es mentiroso y padre de mentira, y toda mentira proviene de él. Por eso Sofonías les está diciendo: congregaos.
Congréguense, porque en ese lugar, cuando ustedes están reunidos, cuando ustedes meditan en que son una nación sin pudor, en ese lugar es donde ustedes van a caminar hacia el arrepentimiento. Por eso el autor de Hebreos dice: tengan cuidado de no alejarse del Dios vivo. ¿Y sabes por qué dice exhórtense unos a los otros? Porque cuando una persona se aleja de la iglesia, cuando una persona viene a la iglesia y no tiene comunión con sus hermanos, eso no quiere decir que esa persona se está alejando de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? Que esa persona está muy alejada de Dios. Tú vienes a la iglesia y no tienes comunión con tus hermanos. Uy, pastor, ¿será que ese hermano se está alejando? ¿Por qué? Porque viene y no tiene comunión. No se está alejando, está alejadísimo. Porque para alejarse de la iglesia que puede ver, si de los hermanos que ve se aleja, del Dios que no ve está alejado a millones de kilómetros. Por eso es que el mismo Salomón lo dice en lugares como Proverbios 18:1, cuando habla de el aislamiento. La persona que se aísla nunca se aísla porque la gente lo ignora, nunca se aísla porque la iglesia no lo involucra. ¿Has escuchado estas excusas? ¿O las ha puesto? Oh, pastor, yo fui a la iglesia y nadie me involucró. Hermano, si nadie lo involucra, involúcrese usted. Ay, pastor, es que a mí nadie me habló. Usted también tiene boca. Con la misma boca que se queja, salude. Con la misma boca que se enoja y se queja de sus hermanos, salude a sus hermanos y hable con sus hermanos. Pero es que a mí nadie me saludó. Usted también saluda. No cometa el pecado de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el ojo propio. Delante del hombre usted puede poner excusas. En esa iglesia no me saludaron. Delante de Dios usted no puede poner excusas. ¿Sabe por qué? Porque dice Salomón en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Dice Salomón: la gente no se aísla porque no lo busca. Déjame te lo digo de esta manera, más directo. Tú no te aíslas porque la gente no te busca. Tú te aíslas porque tú quieres buscar los deseos de tu corazón y la gente te estorba. Por eso dice que contra el que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Usualmente las personas aisladas son tan arrogantes que nadie les puede decir nada. Oye, eso está mal, tú no sabes y no me hables. Eso que estás haciendo como que no va conforme a la escritura. Lo que pasa es que tú no entiendes la escritura. Usualmente si tú estás aislado no es porque estás en una iglesia en la que las ovejas te están ignorando. Si tú estás aislado es porque tú estás ignorando a las ovejas. Piensa de esta manera. En un rebaño de ovejas, de animales normales, cuando hay 100 ovejas y una se desvía, ¿a cuál regaña el pastor? ¿A las 99 que van caminando juntas o a la que se desvió? Regaña a la que se desvió, porque el problema está en el desviado, no en el que caminan juntos. Así que no esperes tú poner como excusa la iglesia en la que te encuentras por tu falta de comunión. Yo sé que la iglesia no es perfecta, créeme que yo lo sé, pero yo sé que dentro de las imperfecciones de la iglesia la gracia de Dios está presente. Así que no esperes tú poner como excusa a la iglesia en la que te encuentras. Tienes que arrepentirte como esta nación, congregarte y reconocer que el Señor te ha dado un pueblo para que busques su rostro. El Señor te ha dado un pueblo para el que tú puedas buscar la obediencia a Él. Y note que eso es lo que dice en el versículo 3. Después de que Sofonías les advierte que huyan o que se reúnan para evitar el juicio, nota cómo lo dice. ¿Para qué deben reunirse? Para reconocer su pecado. Y dice en el versículo 3: buscar a Jehová, tú que eres humilde. ¿Verdad que no dice así?
Buscad a Jehová todos, en plural, los humildes de la tierra, los que pusisteis, plural, por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis, plural, guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Sí nota que es imposible agradar al Señor a solas? Dice, ¿quieres buscar al Señor? Asegúrate de estarlo buscando con la iglesia. Asegúrate de estarlo buscando con otros pecadores que lo están buscando juntamente contigo. ¿Quieres buscar al Señor? Asegúrate de estar caminando juntamente con el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que muestra este pasaje? Que el punto de congregarnos no es solamente que tú y yo nos conozcamos más. Tú y yo no necesitamos una iglesia en la que nos juntemos con la gente para conocer a los hermanos. Nunca se planea nada en esta iglesia en el que nos juntemos para conocernos más. En parte de él nos vamos a conocer más, nos vamos a amar más, Dios quiera, nos vamos a pelear menos, a veces juntarnos, nos vamos a ir a un campamento y vamos a regresar peleados, es normal. Espero que nadie haya regresado peleado desde la semana pasada. Y si se peleó no me diga, hoy no, hábleme mañana. Pero note que comunión no es cuando nosotros nos juntamos para conocernos a nosotros mejor. No, comunión es cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros tenemos comunión para conocer mejor al Señor. Y una vez más, estas virtudes son singulares o estas virtudes son particulares, le pertenecen a cada persona, pero se obtienen en el colectivo de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Eres tú el que tiene que aprender a ser humilde. Eres tú el que tiene que aprender a buscar al Señor, el que tiene que aprender a ser humilde, el que tiene que aprender a ser justo. Eres tú el que tiene que aprender a ser manso, pero es imposible que tú hagas todas esas cosas tú solo. No existe tal cosa como un cristiano que se aísla humilde. Él no habla con nadie, pero él es bien humilde. Eso no existe. O él no tiene comunión con nadie en la iglesia, pero es manso. ¿Cómo sabe que es manso si no tiene comunión con nadie? Usted no lo ha visto. ¿Cómo sabe usted que esa persona es humilde si no tiene comunión con nadie? Posiblemente es arrogante, solamente que cuando está en público es callado. Y dice Proverbios que el necio, aún el necio cuando guarda silencio es pasado por sabio. No existe un humilde aislado. No existe un justo aislado, no existe un manso aislado. De hecho, yo diría todo lo contrario. ¿Sabes por qué tú muchas veces no quieres congregarte con tus hermanos, pasar tiempo con ellos? ¿Por qué no quieres tú esforzarte para exhortarlos, para llamarles, para pasar tiempo con ellos, para orar por ellos? Es precisamente porque te faltan todas estas características. Ni buscas al Señor, ni tienes humildad, ni tienes justicia, ni tienes mansedumbre. ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted, pastor, que yo no tengo humildad solamente porque no me gusta la gente? Porque se tiene que ser muy arrogante para pensar que tú puedes seguir al Señor solo. Tienes que tener una arrogancia del tamaño del cielo, o mejor dicho, una arrogancia del tamaño del infierno. Se tiene que ser muy arrogante para pensar que tú tienes la capacidad de conocer las Escrituras tú solo. Mejor que yo me aísle y diga, ya fui al seminario 9 años, conozco más o menos la Escritura, así que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir a la iglesia. Ahí hay mucha gente que luego se enoja, mucha gente que luego se queja, así que nos vamos a quedar en la iglesia y aquí vamos a leer la Biblia tú y yo en la casa. Al fin y al cabo el entrenamiento ya gracias a Dios lo tengo. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que estaría diciendo yo entre líneas? Que soy un arrogante que piensa que la Biblia es un libro tan pequeño que lo puedo entender y practicar yo solo sin ayuda del pueblo de Dios. Por eso, busquen al Señor todos los humildes, juntos. Caminen juntos, porque tú que estás sentado de este lado necesitas a los que están sentados del otro lado. Tú quieres ser paciente, necesitas aprender a lidiar con el pecado de tus hermanos. Tú quieres ser amoroso, necesitas aprender a lidiar con las cosas que tienen tus hermanos que tú odias. ¿Quieres ser paciente? Tienes que aprender a que la gente de aquí te impaciente. ¿Quieres ser manso? ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa, mansedumbre básicamente quiere decir fortaleza bajo control. Que yo tengo el poder de tumbarle los dientes de un puño en la cara, pero no lo voy a hacer. Eso es mansedumbre.
Yo no tengo aquí el poder de tumbarle a nadie los dientes. Pero es una mansedumbre. Y dice, ¿quieres aprender a practicarla? Te vas a tener que exponer al pecado de tus hermanos. Te vas a tener que exponer al pecado de tu esposa. Así que, una vez más, cuando caminas solo, no es porque la gente no te entiende, es porque tú tienes un corazón muy arrogante. Cuando te aíslas y dices, yo no me meto porque luego hay problemas y yo no quiero andar en boca de nadie, tú no estás siendo prudente, tú estás siendo egoísta. Y estás pecando delante de Dios. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y no dice nada más, congréguense, vayan a la iglesia, dice, sino exhortándoos los unos a los otros, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice el autor de Hebreos, tú quieres saber cómo luce la vida de alguien que está esperando al Señor Jesucristo, espera a Cristo con diligencia y espera a Cristo juntamente con la iglesia, exhortándose unos a otros para poder alejarse del pecado. Así que, hermano, para tú tener comunión con los hermanos que están aquí y crecer en la vida cristiana, tú no tienes que dejar de ser tímido, tú tienes que dejar de ser arrogante, tú tienes que ser más humilde, tú tienes que ser más justo, más manso, tienes que ser una persona que busca más al Señor. Y nota que ese es el punto de Sofonías, es mostrarnos, estas personas estaban llamadas a buscar al Señor juntas, y la razón por la que en el versículo 3 al final dice, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque, mis hermanos, la persona que está guardada, la persona que es rescatada por Dios y es protegida por Dios, nunca es protegida sola, siempre es protegida con sus hermanos. Piensa en las figuras que nos da el Nuevo Testamento de la iglesia. Un rebaño. Usted no puede tener un rebaño con una sola oveja, necesita muchas. Una casa espiritual. Usted no puede construir una casa con un ladrillo. Una familia. Usted no puede ser una familia con una persona. Un cuerpo. Usted no puede tener un cuerpo con un solo miembro. El punto siempre es el mismo. Dios no está interesado en trabajar con tu vida solo. Dios está interesado en trabajar en tu vida juntamente con tus hermanos. Por eso que la cruz es aquello que nos trae refugio de la ira de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que hace la cruz? La cruz, la misma cruz que me acerca a Dios, es la misma cruz que me acerca a mis hermanos. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Cristo quitó mi enemistad para con Dios, y Cristo quita mis enemistades para con ustedes. ¿Quieres que, por si faltaba algo, yo te diga por qué es tan grave que tú te aísles de tus hermanos? Hermano, porque estás negando la cruz, estás negando el evangelio. No es cuestión de gustos, es cuestión de fidelidad. El que se aleja de sus hermanos, el que se aísla de sus hermanos, está negando la cruz, está negando que Cristo murió por sus pecados, está negando que Cristo realmente transforma corazones, y está negando que la gracia es más grande que el pecado. Así que, ¿cómo reaccionas tú ante el pecado de tus hermanos? Porque nota que Pablo es claro, dice que Cristo murió aboliendo en su carne las enemistades, el pleito que había entre judíos y gentiles. Cristo lo abolió, Cristo lo destruyó. Así que tú y tus hermanos tienen muchas razones para odiarse, pero si los dos están en Cristo, Cristo tiene que ser más grande, una razón más grande para amarse que las razones que tú tienes para odiarse. Así que yo creo que aquí nadie quiere negar la cruz. Bueno, cuando tú te aíslas, es lo que estás haciendo. Estás diciendo, esa cruz es buena para llevarme al cielo, pero no para hacerme vivir como un ciudadano del cielo en la tierra. Aquí Pablo es bastante claro, hermano. Si tú estás viviendo en aislamiento, tú no estás viviendo en arrepentimiento.
No te extrañe que nadie te puede corregir. No te extrañe que siempre tienes la razón. Si tú siempre tienes la razón, si tú siempre tienes una justificación, si tú nunca te estás arrepintiendo, nunca tienes que pedir perdón, déjame decirte que no es probable que el problema seas tú, es seguro, tú eres el problema. Por eso es que la soledad es tan bonita. Porque yo a veces, cuando estoy solo, me pongo a pelear con la gente en mi mente y yo siempre gano. Yo he peleado con cada uno de ustedes aquí, en mi mente, y les gano. Cuando los veo les digo, hermano, ¿cómo está? La soledad es engañosa en ese sentido. Todo el mundo es pecador, menos yo. Bueno, yo también soy pecador, pero no peco tanto. O sea, mis pecados son graves, pero yo los confieso a Dios, a nadie más le molesta. La comunión te rompe esa burbuja y la comunión te hace ver la necesidad de arrepentimiento. La cruz te hace ver la grande gracia que Dios te ha dado en Cristo para acercarte y te hace ver qué gracia tan grande te ha dado para poder tener comunión con los hermanos que aquí te rodean. Hermanos, ¿sabes cómo podemos aplicar el versículo donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Donde abunda el pecado de tu hermano contra ti, también sobreabunda la gracia de Dios para perdonar los pecados que se cometen contra ti. Cuando un hermano peque contra ti, piensa ese versículo. Abundó el pecado contra mí, pastor. Ese hermano se pasó. Cristo también se pasó cubriendo los pecados. Ese hermano como que ya está pecando mucho, pastor, y me está molestando. Donde abundó el pecado de tu hermano contra ti, también abundó la gracia de Cristo a favor de ti, para limpiarte de tu maldad, para limpiarte de tu rencor, para ayudarte a actuar con amor y misericordia contra aquellos que pecan contra ti. Es lo interesante de la gracia. Te acerca a Cristo, te acerca a tus hermanos, pero te aleja de aquellos que viven en rebeldía contra Cristo. Por eso nota como dice versículos 4 en adelante, porque Gaza será desamparada. Dice Sofonías, reúnanse entre ustedes para buscar la protección y el abrigo del Altísimo. Reúnanse entre ustedes para buscar el cuidado del Señor. Arrepentidos van a caminar juntos. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. A simple vista parece que el texto está cambiando de tema. Pasa de exhortarnos al arrepentimiento para describir la destrucción que Dios traerá contra las otras naciones, contra los filisteos en este caso. Pero ¿sabes qué es lo que está mostrando el texto, hermanos? Que el arrepentimiento te acerca a tus hermanos y te aleja de aquellos que viven en rebeldía contra Dios. Por eso está diciendo, acérquense, arrepiéntanse, nación sin pudor. Ustedes encontrarán el abrigo del Señor, encontrarán la protección del Señor, y eso los separará de aquellos que vienen y están viviendo en rebeldía contra el Señor. Hermano, ¿quieres saber tú qué hace el arrepentimiento verdadero en la vida de un cristiano? Tienes comunión con tus hermanos y tienes separación de los deseos de los paganos. Sí. Así que aquí la pregunta no es si el arrepentimiento que tú tienes te hace sentir mal por tu pecado. No es si el arrepentimiento te causa lágrimas por tu pecado. Porque Judas también lloró cuando traicionó a Jesús. Judas lloró. Es más, Judas fue más lejos que nosotros. Judas lloró y se mató, se suicidó. Todo eso le dolía su pecado a Judas. Judas vio el pecado, pero ¿sabes qué es lo que no hizo el arrepentimiento en Judas? Alejarlo de los deseos caídos de los paganos que van camino hacia la destrucción. Un arrepentimiento que trae lágrimas y dolor. Las lágrimas pueden ser sinceras, pero un arrepentimiento que no trae odio por el pecado y comunión con mis hermanos, tenemos que dudar si realmente es un arrepentimiento verdadero. Judas lloró, se mató,
Y el arrepentimiento del que habla aquí dice, los separará de los impíos irán a la destrucción, ustedes irán al cuidado, a la protección del Señor. Y hermano, nota que así se describe el arrepentimiento en toda la Biblia, no solamente aquí. El arrepentimiento te aleja de los deseos, te hace odiar los deseos, no una vez más, no las consecuencias que traen los malos deseos, sino los deseos en sí. Tú odias el pecado después de que pecaste o antes de pecar, o mientras estás pecando. Solamente después. Yo no puedo ver tu corazón, pero es muy peligroso. Judas odió su pecado después. Odió las consecuencias del pecado después, pero antes de pecar no les gustaba la idea. Mientras estaba pecando todavía decía, esto está bueno. Cuando vio lo que hizo dijo, oh, esto ya no me gustó. Entonces tú odias tu pecado antes de pecar, mientras estás pecando o después del pecado. Yo espero que los tres, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque la gracia, el arrepentimiento te salva de la ira venidera, te salva de la ira futura, pero la gracia también te salva de los deseos caídos presentes. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 40, cuando les dice, arrepentíos y bautizados en el nombre del Señor Jesús, y les dice, sed salvos de esta presente, el día de hoy, esta perversa generación. Sed salvos de los deseos de esta perversa generación. Y eso es lo que está haciendo este texto. El texto nos muestra cómo Dios, a través del juicio, está alejando a la nación de Israel de los deseos paganos de estas naciones paganas. De hecho, note, no lo podemos ver a mucho detalle por cuestión de tiempo, pero note cómo las naciones que el Señor aquí anuncia los juicios son naciones que el Señor va a destruir, porque eran las naciones que rodeaban a la nación de Israel, y esas naciones le ofrecían sus dioses a la nación de Israel. Si tuviéramos un mapa, podríamos ver que Israel estaba, o Judá estaba, en medio de estas cuatro naciones que se van a destruir. En los versículos 4 y 7 se nos dice que va a disfrutar de destruir a los filisteos. Los filisteos eran una nación que estaba al este de Judá. Después, en los versículos 8 al 11 se nos dice que Dios va a destruir a los moabitas y a los amonitas. Estas naciones estaban al oeste, es decir, estaba destruyendo una nación a la izquierda de Judá, la otra a la derecha. Y en los versículos del 12 al 15 se nos dice que está destruyendo a los etíopes y a los asirios, una nación que estaba al norte y la otra al sur. Está destruyendo el Señor a la nación que estaba al norte de Judá, al sur de Judá, al este y al oeste. ¿Por qué? Porque Dios está separando a su pueblo del paganismo. Dios está dejando sin opciones a su pueblo. La nación de Judá, en un tiempo de crisis, pensaba, estoy en medio de todas estas naciones. Si se quiere pelear contra mí la nación del oeste, me uno a la nación del este. Si se quiere pelear contra mí la nación del norte, me uno a la nación del sur. Y ponía su confianza en las naciones. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Diciéndole a la nación de Israel, no, si se quieren pelear contra ti, vienes a mí. Tú no puedes confiar en las naciones. El problema que vemos aquí era tan profundo en Judá, porque si volteaban para el norte, ahí tenían a una nación y sus ídolos. Volteaban para el sur, ahí tenían otra nación y sus ídolos. Estaban tan enamorados de sus ídolos que el Señor lo primero que está haciendo como acto de misericordia es dejar a la nación de Israel sin ídolos, destruirlos. Sabemos por Jeremías, capítulo 3, versículo 10, que en este punto de la historia, Israel estaba jugando como un tipo de coqueteo con Dios mientras vivía en el mundo. Y escúchame bien cómo lo digo. A veces nosotros decimos, estamos con Dios pero coqueteamos con el mundo. No, yo creo que a veces estamos en el mundo pero coqueteamos con Dios. A veces tenemos los dos pies en el mundo y de vez en cuando las orejas con Dios. La nación de Israel no estaba coqueteando con los dioses ajenos. La nación de Israel estaba coqueteando con Dios mientras le rendía lealtad a los dioses ajenos.
Lo dice el mismo Dios en Jeremías 3:10. Dice, Judá regresó a mí solo en apariencia, no de todo corazón, lo dice el Señor. Es decir, hay que sacrificar el sábado, sacrificamos el sábado. Hay que ir a la iglesia el domingo, vamos a la iglesia el domingo. Hay que levantar las manos, levantamos las manos, no hay problema. Hay que recibir una consejería, la recibimos y no hay ningún problema. Pero está diciendo el Señor, eso hacen los paganos que viven enamorados de los ídolos, viven siendo gobernados por los ídolos, pero de alguna manera quieren seguir coqueteando con el Señor. Hermano, ¿tú estás haciendo eso ahora? Si yo fuese a tu trabajo, y no que yo le pregunte a un trabajador, ¿dónde están los cristianos aquí? Quizás te apunta a ti porque sabe que vienes a la iglesia. Pero si yo fuese a tu trabajo y le diría, basado en lo que conoces a tal persona, a este cristiano, ¿cómo son los cristianos? ¿Qué me diría? No, pues van a la iglesia y ya. De vez en cuando hablan de Dios, hablan muy similar a mí, les gustan las mismas cosas que a mí, le hace enojar las mismas cosas que le hacen enojar a mí. Si yo fuese a tu trabajo, o si fuera a algún lugar, a un club social en el que tú estés, a donde juegas fútbol, a donde haces cualquier cosa, y le preguntase a uno de tus compañeros, ¿tú conoces a este cristiano? Sí. Descríbeme cómo tú crees que son los cristianos basados en este. Ahí podríamos ver mucho de quién gobierna tu vida. Si Dios, al Dios que tú vienes y cantas aquí, o los ídolos que tú y yo aguardamos en el corazón. Así que, hermano, el problema de Judá era ese. Judá en la apariencia parecía que estaba con Dios, en el corazón Dios veía su corazón muy lejos de él, y aún ahí el Señor mismo promete: destruiré a los enemigos de Judá y rescataré a mi pueblo. Note cómo dice en el versículo 7, será aquel lugar, el lugar donde estaban los filisteos, los cananitas, dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Está diciendo, el juicio de Dios trae separación entre el pueblo de Dios y el mundo, y Dios ha prometido que cuando destruya a esta nación, Dios entregará esta tierra a su pueblo. ¿Sabe por qué Dios promete que le va a entregar la tierra de esta nación a su pueblo? Porque Dios lo que está haciendo con este juicio no es exterminar a su pueblo. De hecho, cuando habla de un remanente, está dando por sentado, algunos se van a arrepentir. Y los que se arrepienten van a ser separados de los ídolos, y los que se arrepienten van a aprender a disfrutar de manera correcta de las cosas que les ofrecían los ídolos. Por eso está diciendo, los voy a llevar a esta tierra, ahí descansarán. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios está purificando en la nación, y lo que purifica en ti y en mí, es destruir a tus ídolos para enseñarte a disfrutar las cosas que te ofrecen los ídolos. Por ejemplo, si tus hijos son tus ídolos, tú amas a tus hijos por sobre todo, y usas frases de toca a mis hijos y vas a conocer una leona. Tú amas a tus hijos sobre todo. El problema no son tus hijos. Tus hijos son la dádiva de Dios. Al darte hijos es una buena dádiva. El problema es el corazón. El problema es que te has inclinado ante tus hijos. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces? Lo que el Señor hace es purificar la manera en la que tú ves a tus hijos. Y es lo que está haciendo aquí. El problema no era que la tierra de estas naciones fuese mala. La tierra es buena, Dios la creó. Y lo que está haciendo Dios, está diciendo, voy a destruir a estos dioses para que mi pueblo aprenda a disfrutar de manera correcta las cosas que les ofrecen los ídolos. Los ídolos te ofrecen cosas buenas. A tus hijos, tu esposo, tu carro, tu casa, todas esas cosas son buenas. Entonces,
lo que Dios hace no es quitarte muchas veces esas cosas, es quitarte a través de la disciplina, a través de los golpes, el amor excesivo que tienes hacia esas cosas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque para Dios el problema no es que nosotros adoramos la creación, el problema no es la creación, el problema es que nosotros adoramos la creación. De hecho, Dios espera que tú puedas disfrutar de todas esas cosas. Por eso le está dando la tierra a Judá. Le está diciendo, van a disfrutar de esta tierra. Dios espera que tú aprendas a disfrutar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu carro, de tu casa, de todo lo que tú tienes. Pero lo único es que antes de poder disfrutar de lo que Dios te ha dado, tienes que disfrutar del dador. Tú no vas a disfrutar de nada hasta que no disfrutes de él. De hecho, hay un sentido en el que Dios está trayéndole juicio a su pueblo, está disciplinando a su pueblo para enseñarles a vivir en santidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la santidad, caminar en obediencia al Señor, caminar en santidad, es lo que más te va a ayudar a disfrutar de las cosas que te da el Señor. Ustedes me han escuchado esto muchas veces, pero lo digo de nuevo. Hay muchas veces que hay predicadores que dicen que Dios quiere y desea tu santidad, no tu felicidad. Eso es falso. Dios desea tu felicidad a través de la santidad. Cuando tú aprendes a ser santo, tú disfrutas del matrimonio de la manera correcta. Cuando tú aprendes a obedecerle y a tener un corazón transformado, tú disfrutas de tus hijos de la manera correcta. Tú disfrutas aún de la comida de la manera correcta. Ninguna de esas cosas se vuelve tu ídolo. Por eso es que aún en el libro de Apocalipsis se nos habla de la creación de Dios estando presente en la Nueva Jerusalén, cuando dice que al lado del río de la Nueva Jerusalén estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El mismo árbol que estaba en Génesis 1 está en Apocalipsis 22. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la creación, el problema fue nuestra obsesión con lo creado. Si que tú quieres disfrutar de la creación, disfruta primero del creador. ¿Tú quieres disfrutar del matrimonio? Disfruta del que creó el matrimonio. ¿Tú quieres arruinar tu matrimonio? Disfruta del matrimonio olvidándote del creador del matrimonio. De hecho, déjame te digo esto: todos los problemas que tú tienes en tu matrimonio son porque te has olvidado del creador del matrimonio. No es por la esposa o el esposo, no es que necesito otra, pastor, porque como que esta no salió medio defectuosa o este salió medio defectuoso. No, tú necesitas cuidar tu corazón delante de Dios y disfrutar del Creador más de lo que tratas de disfrutar de la creación, más de lo que tratas de disfrutar de tu esposa. Necesitas dejar de exigirle a tu esposa lo único que el Creador te puede dar. Y aquí se nos muestra: aprender a disfrutar de las cosas sin adorarlas es un acto de fe. Es un acto de santidad. Aprender a disfrutar de las cosas sin idolatrarlas es un acto de santidad. Y aprender a confiar en el Señor cuando las naciones perversas se levantan contra nosotros es un acto de fe. Nota cómo dice en los versículos 8 en adelante: yo he oído las afrentas de Moab, otra nación que va a destruir, los denuedos de los hijos de Amón con que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se le engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Note cómo termina diciendo en los versículos 12 en adelante: también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderé en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaño de ganado harán en ellas majada todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Saben qué tenían en común todas estas naciones? Atacaron a la nación de Judá. Los asirios
se levantaron contra Israel. Los moabitas odiaban a los israelitas. ¿Y saben qué es lo que Dios está diciendo? En mi juicio, yo me vengaré de los incrédulos por lo que los incrédulos le hicieron al pueblo. Hermano, mira hasta dónde llega la fe que Dios espera que nosotros tengamos en Él. Es tanto que aún las naciones que se levantaron contra Judá, Dios esperaba que la confianza de Judá estuviese en Él hasta el punto de Judá no tener la necesidad de defenderse de estas naciones. Estas naciones se levantaron contra Judá. Quizás hay alguien el día de hoy levantándose contra ti en tu casa, un incrédulo, en tu trabajo, en donde sea. Hermano, ¿sabes cuál es un acto de fe? Que tú no tienes la necesidad de defenderte, porque sabes que Dios está defendiendo. Un acto de fe no es decir, el Señor va a hacer que le caiga un rayo. Un acto de fe es decir, el Señor es el que trata con los pecadores que se levantan contra nosotros. La manera en la que aquí dice, en el versículo 10, dice, yo he oído las afrentas de Moab. En el versículo 8, por favor, es muy personal. Está diciendo, los pecados que Moab cometió contra mi pueblo, yo los vi. Es algo muy similar a lo que sucede en el Nuevo Testamento cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, si tú eres un hijo de Dios, las ofensas que los incrédulos cometen contra ti, Dios las toma personales. Y no te estoy diciendo esto para que ores al Señor y le digas, Señor, que le caiga un rayo. ¿Sabes para qué te estoy diciendo esto, hermano? Para que dejes de defenderte. Esto no está aquí para que el incrédulo vea y diga, ya tengo que dejar a la iglesia en paz. El incrédulo nunca va a dejar a la iglesia en paz. Esto está aquí para que la iglesia diga, vea esto y diga, ya tengo que dejar de quejarme de la maldad. Ya tengo que dejar de defenderme de las injusticias, porque muchas veces cuando yo más me defiendo, cuando yo más trato de hacerme respetar, es cuando yo más pisoteo el nombre de Dios. Pablo fue encarcelado injustamente y no se defendió. Pedro fue crucificado de cabeza injustamente y no se defendió, ni se quejó. Pero ellos eran apóstoles, hechos de carne y hueso como tú y como yo. No tenían un Espíritu Santo distinto al nuestro, no tenían un Salvador distinto al nuestro. Los profetas fueron, Isaías posiblemente dice la tradición que fue serruchado o cerrujado, partido a la mitad y no se quejó. Pero él era un profeta de carne, como tú y como yo. Y hermano, no veas eso como wow, qué hombres. Eso no está ahí para que tú digas qué hombres aquellos. Eso está ahí para que tú digas yo necesito ser este tipo de hombre. Cada vez que tú te defiendes de los paganos y vives obsesionado con que los paganos te respeten, tú estás pisoteando el nombre del Señor y no confías en el cuidado del Señor. Déjame concluir con esto. ¿Sabes tú qué es lo que deberías pensar cuando los paganos te ofendan? No pienses qué grandes son sus ofensas. Piensa qué grande es tu Dios. No pienses qué grandes son sus ofensas, qué grande es tu Dios que puede mandarlos al infierno o puede salvarlos, como salvó al apóstol Pablo. Es lo que Dios piensa cuando ve a Cristo. Nota como dice Isaías 49:6, cuando el Señor mandó a Cristo, Dios el Padre, hablando con Dios el Hijo, le dijo: poco es para mí que tú seas siervo para levantar a las tribus de Jacob. Poco es para mí que tú solamente salves israelitas, dijo, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice el Señor cuando ve a Cristo: sería muy poco que solo salvemos israelitas. Eres demasiado grande como Salvador para solo salvar israelitas. Quiero que salves a personas de todo el mundo. Hermano, tu Salvador es tan grande que puede destruir a los pecadores que pecan contra ti, pero es tan grande que aún puede salvarlos. Así que no pienses qué grandes las ofensas que contra mí se cometen. Qué grande el Salvador que a ti te defiende y que puede salvar a los que contra ti pecan. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, escucha, qué grande Salvador que sin importar quién eres, qué has hecho, Él puede salvarte. Cree en Él hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu compasión, y porque en medio del juicio tú te sigues acordando de la misericordia. En Cristo Jesús. Amén.